Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida a este nuevo estudio con el tema Creo en el Espíritu Santo. Presentamos al mundo un Cristo vivo, poderoso, triunfante y salvador en medio de que el Espíritu Santo nos domine. No pretendemos cambiar el mundo, sino someternos nosotros a una transformación espiritual en que el Consolador nos lleve de la mano a predicar nuestra nación un evangelio capaz de alumbrar en las tinieblas que se ciernen sobre la humanidad actual. Creo en el Espíritu Santo. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza divina en la mayoría de las iglesias cristianas. En ella se afirma que un Dios es un ser único, que una existencia simultánea en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El credo apostólico comienza diciendo: creo en el Padre Todopoderoso, creo en su Hijo Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Aunque no se sabe quién lo escribió, este antiguo credo es una clara afirmación de su doctrina de la Trinidad. Esto refleja en la Iglesia cristiana desde los orígenes y siempre creyó y enseñó esta verdad. La doctrina concerniente al Padre siempre ha sido aceptada por la Iglesia, tomada como herencia tal y como fue instituida en el Antiguo Testamento, Éxodo 20, versículos 2 y 3, Deuteronomio 5, versículos 6 y 7. Por otro lado, la teología del Hijo fue defendida por los primeros cristianos con tal denuedo y valor que estuvieron dispuestos a sufrir el martirio por su afirmación de que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne. Juan 1, versículos 1 y 14. Hechos capítulo 7, versículos del 56 al 60. Por extraño que parezca, la doctrina acerca del Espíritu Santo no recibió mucha atención en los primeros años del cristianismo. La razón es simple. La verdad es que se atacaba sobre la naturaleza de Jesucristo. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se proclamó la relación filial existente entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, no se hace alusión en ello en la tercera persona de la Trinidad. Fue esta Constantinopla en el año 381 en que la Iglesia afirmó y entendió la doctrina de Jesús, cuando pudieron dedicarse a investigar que en la Biblia enseñaba sobre la persona del Espíritu Santo, indicando en dicha asamblea que está y es adorado y glorificado junto a Dios y los demás, que está también semejante con ellos. Creo en el Espíritu Santo, no como un apéndice doctrinal, sino como lo que describe el credo apostólico. Dios es Dios, la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Ruach, que se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2. El que descendió, respaldo y revestiéndose sobre jueces y profetas, Jueces 3:10, 6:34, Lucas 1 de los versículos del 3 al 15, que posó sobre el Señor Jesús como Cricial paloma, Mateo 3:16, Marcos 1:10, y que cayó como viento recio sobre los discípulos en el aposento alto, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Creo en el Espíritu Santo como una fuerza activa o emanación no conocida, sino como la amorosa persona divina que ama, guía, enseña, Gálatas 5, 18 y versículo 22, Juan 3, 16, 13 y Lucas 12, 12. Como aquel que redarguye al mundo de pecado, Juan 16:8, el Maestro Divino que abre las Escrituras al entendimiento del creyente con la devoción de que se la estudia, revelándose la identidad de Jesucristo y la verdad del Evangelio, Juan 15:26, Primera de Corintios 12:3, Juan 16:14. Creo en el Espíritu Santo como mi testigo y abogado que me asegura que soy de Cristo y que está a mi lado para ayudarme, apoyarme y defenderme. Romanos 8:16, Efesios 1:13, 14. Creo en el Espíritu Santo como reliquia doctrinal, sino como el poder, el que
dinamiza la energía del creyente, da la fuerza al hombre para resistir al pecado y vivir una vida santa, pero también hace que la palabra expresada en el testimonio, la prédica o la enseñanza esté saturada de la autoridad celestial. Él es quien nos faculta para vivir y proclamar el Evangelio de Cristo. Hechos 1:8, Romanos 8:2 y los versículos del 4 al 6. Creo en el Espíritu Santo como parte indispensable de la Iglesia de hoy. No es como un programa ni sus recursos modernos, sino con el poder antiguo del Espíritu eterno de las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Si usted quiere vivir de la forma abundante, obra la vida del ministerio del Espíritu Santo, no solo en la fe salvadora ni santificadora, sino en la dimensión bondadosa de poder. Déjese revestir de él, de que le ayude a descubrir los dones y usarlos y desarrollarlos para la gloria de Dios y para servir el lugar que el Señor tiene para usted en su iglesia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Diversas son las maneras de abordar el estudio sobre el Espíritu Santo. Algunos autores comienzan considerando en los nombres y símbolos del Espíritu Santo que pasan luego a analizar los distintos aspectos de su obra. Otros enfocan la obra del Espíritu en las varias dispensaciones. También hay quienes encuadran su trabajo siendo la relación progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis. Como quiera que se haga el estudio cuidadoso de lo que la Biblia dice sobre la tercera persona de la Trinidad, no solo es fascinante, es además de necesidad y obligación. Los creyentes necesitan con urgencia entenderlo. Tal vez la pregunta debe ser, ¿qué es el Espíritu Santo? Puede ser debido a que los términos ruach en hebreo y pneuma en griego significan viento, espíritu o aliento. Tanto en el judaísmo antiguo como en ciertos grupos helenísticos han visto el Espíritu Santo como una simple fuerza, energía o influencia personal. Hace falta saber la amplia gama de tareas para realizar. El Espíritu Santo nos incumbe dar a conocer los recursos que provee el ministerio del Espíritu para el creyente, la Iglesia, el mundo en general. Mal hacemos si pudiendo inundar la vida con los torrenciales emisores del Espíritu nos encontramos en el deber de Él y a cuentagotas. Peor resulta si faltamos en comunicar al pueblo las riquezas de poder y los recursos del Espíritu Santo que tiene disponibles para cada uno de ellos. Número 1. El Espíritu Santo es una persona. Puede decirse que es una persona, es todo ser, entidad que posee ciencia, unicidad, libertad, identidad y actividad, relacionado con el concepto de la persona que está en la personalidad. Este es el conjunto de cualidades que distinguen a una persona. De los diferentes eventos que conforman la personalidad se destacan los sensibles, inteligencia y voluntad. El Espíritu Santo posee elementos de la personalidad. Tiene sentimientos. En efecto, se manifiesta en amor. Romanos 15:30, anhelo, Santiago 4:5, bondad, Nehemías 9:20, se contrista, Efesios 4:30, sufre afrenta, Hebreos 10:29. La tercera persona de la Trinidad realiza actividades inteligentes, convence, Juan 16:8, habla, 1 de Timoteo 4:1, Hebreos 3:4, Apocalipsis 2:3 y Juan 16, versículo 13, enseña, Juan 14:26, escudriña, 1 de Corintios 2:20, guía, Juan 16:30, inspira, 2 de Pedro 1:21, intercede, Romanos 8:26, recuerda, Juan 4:26, testifica, Juan 4:25, Romanos 8:16. El Espíritu tiene voluntad ya que ordena, Hechos 16, 6 y 7. Decide, 1 de Corintios 12:11. Es llama, Hechos 13:2. 1.2. Los textos anteriores revelan también que el Espíritu Santo realiza actividades propias de una persona, enseña a hablar, recordar, testificar, intercede con acciones de una manera o fuerza impersonal que no se puede cumplir.
1.3. Trato gramatical: que el texto bíblico del Espíritu corresponde al de una persona. Jesús habla del Espíritu en tercera persona, empleando el pronombre personal él y el pronombre relativo quién. En Juan 15:26 se lo menciona también como el otro consolador. Juan 14:16. 1.4. El Espíritu Santo establece la relación propia de una persona, procede del Padre, del Hijo, pues es enviado por ambos. Juan 14:26 y 15:26. Los seres humanos pueden blasfemarlo, Mateo 12:31, mentirle, Hechos 5:3, resistirlo, Hechos 7:51, obedecerlo, Hechos 10 del 19 al 21, contristarlo, Efesios 4:30, injuriarlo, Hebreos 10:29, tener comunión con él, 2 Corintios 13:14. Quienes pretenden negar la personalidad del Espíritu Santo basados en el hecho de que no tienen cuerpo, deben recordar que Dios es un ser personal, sin embargo es espíritu, Juan 4:24. Algunos tampoco aceptan que el Espíritu sea una persona, puesto que puede habitar dentro del ser humano, pero nadie niega que Jesucristo sea una persona. No obstante, Él también mora en el corazón del creyente, Efesios 3:17. Número 3. El Espíritu Santo es una persona divina y distinta al Padre y al Hijo. 3.1. El propósito de Jesucristo establece la verdad y la procesión del Espíritu. Juan 15:26. 3.2. En el Nuevo Testamento existe un pasaje que presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando al mismo tiempo, aunque esta verdad ya es la que apunta a la profecía de Isaías cuando el oráculo cita al Mesías y dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Salvador y su Espíritu. Isaías 48:16. Esta verdad es abrumadoramente clara en el Nuevo Testamento. El autor indica que hay 50 textos trinitarios en el Nuevo Testamento, otro señala 40. Francisco de la Cueva menciona alrededor de 20 en su libro de la espiritualidad trinitaria. Bastaría solo con uno probar este punto, pues la verdad es que puede ser combatida ni con 1000 errores. Tomemos una muestra representativa de las diferentes partes del Nuevo Testamento. De los sinópticos, en Mateo 3:16-17, la ocasión del bautismo del Señor Jesús revela a 3 personas. El momento en que el Señor sube del agua, el Espíritu de Dios desciende sobre él como paloma, y se oye una voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado. El Evangelio de Juan menciona la misma verdad en el 15:26. Riley, en su libro El Espíritu Santo, página 29, dice: el uso del tiempo presente se entiende como una referencia del carácter eterno de la procesión del Espíritu. De las epístolas paulinas, apuntemos Tito 3, de los versículos 4 al 7, donde afirma que cada miembro de la Trinidad toma parte de la operación de la salvación del hombre. De las llamadas epistolares universales, destaquemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. En esta situación, Pedro ve la obra global de la salvación, destaca la función preeminente del Padre, quien planea la salvación. El Espíritu aplica la salvación y santifica. El Hijo obra la salvación con su sangre derramada en la cruz. En Apocalipsis es evidente y menciona y distingue las 3 personas al saludar a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, versículos 4 y 5. El Espíritu Santo, por lo tanto, no puede ser confundido ni con el Padre ni con el Señor Jesucristo. La identidad distinta de cada miembro de la Trinidad está claramente demostrada en las Escrituras. ¿De qué manera nos ayuda el conocimiento de estos puntos teológicos? Número 1. La experiencia de la vida es trinitaria. La vida abundante en la Biblia presenta es la neonatología, que es solo por el Espíritu, aunque la Biblia no enseña que tenemos que orar al Espíritu Santo, que aplica la adoración y la reverencia que debemos hacerlo en el hecho de ser, prestando como coigual al Padre y al Hijo. Número 2.
Nuestra oración es trinitaria y carismática. Oremos al Padre en el nombre, por la mediación del Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu. Juan 14:3 y 1 de Corintios 12:3. Nuestra misión es trinitaria. Somos enviados por el Hijo para predicar el poder del Espíritu llamado a los pecadores y ser que se reconcilien con el Dios y el Padre. Otra prueba de que el Espíritu Santo es una persona divina distinta del Padre y del Hijo está en la bendición apostólica que Pablo lega en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Comenta Gordon Fee, muchas maneras la bendición constituye un momento teológico más profundo de la literatura paulina. La presencia de Dios, que es la que da autoridad del Espíritu Santo en las cartas de Pablo. La comunión del compañerismo solo puede darse entre las personas. Sucede que un creyente con otros creyentes, por su gracia y mediante la fe, podemos disfrutar de la comunión con Dios. Ellos nos prueba que nuestro Dios es un ser personal, un Padre que se deleita en las relaciones con sus hijos, en el mismo tenor de la comunión que disfrutamos en Jesucristo, que prueba su personalidad. Así es que es obvio la nuestra. La comunión con el Espíritu en consecuencia hace que nos pertenezcamos en el trato, en la adorable tercera persona de la deidad. Su espíritu me acompaña, antes de ser salvo me convence. Juan 16 del 8 al 11. De pecado. Por la incredulidad hace ver el incrédulo en esta condición y ha sido condenado. Juan 3, 18 y 36. B, de justicia, porque el Hijo es vindificado al volver al Padre. C, de juicio, porque Satanás ha sido juzgado. Este es el proceso que realiza el Espíritu Santo en la conciencia del pecador, utilizando cualquier medio disponible: una canción cristiana, una conversación con el creyente, un folleto, un testimonio, una predicación. 2. El momento de conocer a Cristo. El Espíritu Santo aplica la salvación en mí. Nacemos en espíritu. Juan 3, versículos del 5 al 8. B. Somos renovados en el Espíritu. Tito 3, versículos del 5 al 7. C. Recibimos el Espíritu de adopción. Romanos 8, versículo 15. D. El Espíritu se instala en nosotros. Romanos 8, 9. El Espíritu mora en nosotros. Ahora somos el templo del Espíritu. 3. Durante mi jornada terrenal, el Espíritu se santifica en su tarea preeminente, 1 de Pedro 1:2. Me separa, me purifica, me limpia. Es una experiencia progresiva y permanente. B. Soy bautizado en el Espíritu. Es una experiencia distinta y posterior a la salvación, disponible para todo creyente. C. El Espíritu es mi maestro. Reprograma mi mente, me ayuda a pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Me enseña la verdad, me ayuda a evitar la mentira. Descubre el tesoro de la palabra poniendo en mí una mente espiritual y la mente de Cristo. El Espíritu es mi guía en cada etapa de mi vida, en las diversas situaciones que se presentan. Da oportunidades al servicio y al crecimiento, al rumbo señalado por Dios. El Espíritu es mi consolador. No estamos exentos de sufrir, pero Dios ha prometido el consolador. 4. Me lleva a la gloria. El Espíritu constituye en las arras el anticipo de la gloria que está por venir. Abundemos en la esperanza del poder del Espíritu. Romanos 15:13. Seremos resucitados en el Espíritu. Romanos 8:11. Un día seré llevado por el Espíritu a la presencia de Cristo. Conclusión de esta primera parte. Sin la obra del Espíritu seríamos huesos secos, inertes, sin vida, pero gracias al Espíritu tenemos vida espiritual, la nueva vida en Cristo que es una realidad en nosotros. Por el Espíritu somos salvos, santificados y llenos del poder especial. Debemos anhelar, conocer y experimentar el Espíritu en nosotros. Es necesario que
Honremos y agradezcamos su trabajo en nosotros, y es importante redimirnos en la obra y evitarlo para que llene nuestra vida. El Espíritu Santo en el culto cristiano. Primera de Corintios 14:26. Hay quienes se impresionan de enorme solemnidad y silencio que se aprecia en un servicio religioso, en una iglesia popular. Se dice que allí no se oye ni el ruido de una mosca. Es que los feligreses en la iglesia se les ha educado desde niños a una firme creencia que allí se encuentra Dios, poderosamente, pero no siempre puede decirse lo mismo de nuestros cultos. Aquí el ruido parece ser una norma. El músico está afinando su instrumento justo al momento de comenzar el culto. Un niño corre por los pasillos y sus papás los llaman al orden desde varios metros de distancia. No es raro escuchar el timbre de un teléfono celular mientras ingresa, mientras se predica, mientras se encuentra dentro del culto. El culto que ofrecemos a Dios debería estar marcado por la excelencia, por la concentración total en lo que hacemos, por una innegable realidad en la presencia del Espíritu Santo en cada parte del culto. Hagamos un repaso del culto que ofrecía Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para notar las características y compararlo con el culto que te rendimos a Dios en nuestro tiempo. Veamos también el lugar que ocupa el Espíritu Santo en nuestro culto. Número 1. El culto en ambos testamentos. Literal A. El culto en el Antiguo Testamento habla de un lugar exclusivamente dedicado para adorar a Dios. Primero fue el tabernáculo erigido en el desierto, posteriormente en el templo en Jerusalén. Jesucristo dijo que ese era el lugar de la casa de oración. Dios había revelado a su pueblo un sistema de un culto que incluía la observación de diversas ceremonias y fiestas, ofrendas y sacrificios. El pueblo fue desarrollando un libro de himnarios para cantar a Dios. Los salmos constituyen el himnario del pueblo de Israel y el temario de múltiples y diverso. Hay una reunión del pueblo en donde se lee y se aplica la palabra de Dios. Características del culto del Dios en el Antiguo Testamento: reverencia y júbilo, segunda de Samuel capítulo 6, canto, primera de Crónicas 6:31. B. El culto en el Nuevo Testamento. En Primera de Corintios habla de la iglesia cuando se reúne en un solo lugar. Capítulo 14, versículo 23. En esta unión hay un orden en el culto. Capítulo 14, versículo 26. El propósito es la edificación. Capítulo 14, versos 12 y 26. El culto se cantaba a Dios. Se cantaba con el Espíritu. Capítulo 14, versículo 15 y Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19. La referencia a los salmos abre la puerta al uso de instrumentos. En el culto se predica la palabra de Dios. Lo hizo Pedro en el culto de apertura, Hechos capítulo 2, y toda la ocasión que predicó, por ejemplo, Hechos 10:34 al 43. Lo hizo Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 del 1 al 5, Hechos 20 versículo 7, siempre con el respaldo del Espíritu Santo, Hechos 10:44, Primera de Tesalonicenses 1:5. En el culto se oraba, se registraban diversas reuniones de oración, Hechos capítulo 4 versículos del 23 al 31, capítulo 12 versículo 12. Oraban en el Espíritu, Judas 20, Efesios 6:8. 2. El culto en el día de hoy. El culto cristiano en la actualidad ha tomado diversas variantes. Algunos celebran el culto solemne, formal, en donde predominan los himnos tradicionales, acompañados por la música sobria y grupos corales. Otros llevan a cabo cultos con música contemporánea de buena calidad y emplean cantos modernos y letra y melodía agradable. Sin embargo, algunos poseen poco contenido doctrinal. Incluso hay quienes ciñen el culto a estas regiones de la música. Ellos pueden usar himnos antiguos o ligeramente modernos, pero se sirven de los que pueden ser himnos antiguos o
ligeramente modernos, pero se sirven de los instrumentos musicales de los estilos propios de la región. El contenido del culto también se ha seguido de diferentes variantes. Algunas iglesias han privilegiado el espacio de la alabanza, dando poco lugar a la predicación. Otros han suprimido toda oportunidad del testimonio en el culto. Pocas son los que dan más prominencia a la predicación que a las demás partes del culto. El equilibrio en todas estas partes nos daría o nos da un culto de mejor calidad hacia Dios. 3. Elementos culturales en el culto. No cabe duda que los elementos culturales y generacionales juegan un papel importante en el culto. Número 1. En las culturas, regiones, ciudades y núcleos sociales pueden ser abiertos y cerrados, conservadores o innovadores. Número 2. Los términos generales pueden decirse que las generaciones pasadas estaban a gusto con ver y disfrutar una buena predicación y una buena alabanza. Para la generación anterior estaba bien con ver y participar, pero la generación actual quiere participar y quiere que vean cantar y ser parte del culto. 3. Es necesario reconocer el papel que juega el entorno social y la práctica del culto a Dios, sacar el mejor provecho de los elementos positivos y evitar los elementos a la luz de la Biblia que sean nocivos. 4. El lugar del Espíritu en el culto. La gente viene a la iglesia a buscar a Dios. Debemos estar seguros de que Él está presente. Número 1. El Espíritu Santo está presente en las reuniones de la iglesia primitiva, Hechos, capítulo 2, 4, 6, 8 y 10, entre muchos otros lugares. Número 2. Los discípulos testifican, oraban, adoraban, predicaban, llenos del poder del Espíritu Santo. 3. Los que ministraban la alabanza deberían ser adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Quienes predican han hecho el poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5. Conclusión de esta parte. Así como el Espíritu Santo llamó a Juan el Bautista desde el vientre de su madre, es decir, desde antes que naciera, es de la misma manera que puede ungir la predicación y la alabanza antes de una reunión en el culto. El ensayo, los músicos y en el estudio del pastor o del evangelista debe encontrarse una presente real y poderosa del Espíritu Divino para elevar la alabanza y enrejar la palabra. Esta raya está confirmada con las señales que seguían en Marcos 16:20. La presencia del Espíritu Santo es la celebración del culto de la iglesia, lo que hace gloriosa la reunión. Al congregarse con las iglesias, los creyentes son conscientes de que no participan en algo puramente social, sino que Dios está en el lugar. Génesis 28:16. La presencia del Espíritu hace que la adoración sea en espíritu y en verdad. En el tiempo y durante las reuniones son altamente programadas y en muchas ocasiones estimuladas por las emociones. Debe recordarse que la centralidad del culto cristiano no es el programa, sino la participación de Dios mismo. La adoración cristiana es cristocéntrica. El culto cristiano es la celebración de la dignidad de Dios en la persona por la obra de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. De muchos es sabido que cierta secta ha dividido la naturaleza del Espíritu Santo negando su personalidad. Este grupo confunde al Espíritu Santo como una fuerza activa o como un poder. La Biblia distingue del Espíritu Santo del poder, Hechos 10:38. Al decir verdad, el Espíritu Santo es la fuente de poder. El texto original del Nuevo Testamento contiene varios términos que han sido traducidos como poder. Cada uno tiene cierto matiz que permite aplicarlo en un aspecto particular en nuestra vida. Número 1. Dunamis, poder de la Escritura que capacita. Para ser testigo de Cristo, Hechos 1:8. Para ser fortalecidos en el hombre interior, Efesios 3:16. Con poder abundante, Colosenses 1:11. Como a Cristo, Lucas 4 del 14 a 18. Exousia, poder de la autoridad que legitima.
La autoridad de Dios es absoluta, Mateo 28:18, la autoridad divina que ha delegado de manera parcial a sus discípulos, Lucas 10:19. La potestad de Jesús nos ha dado y se ilustra en Mateo 16, versículos 17 y 18. La potestad de Dios no está disponible para los impostores, Hechos 19, del 11 al 17. 3. Energía, el poder de la energía, para operar en la resurrección, Filipenses 3:21, Colosenses 2:12, para el desarrollo del cuerpo de Cristo, Efesios 4:16, actividad que se traduce en el griego en energía, para darle vigor al servicio cristiano, para vivir una vida abundante. Número 4. Argei, el poder de la resistencia ante los obstáculos de la vida, 2 de Corintios 12:9, ante la incertidumbre del mañana, ante la extenuante el servicio a Cristo, ante lo largo de la carrera. Conclusión de esta parte. Es importante distinguir al Espíritu Santo y su poder, también que necesitamos entender la razón y el propósito y el poder de que Él nos da. Sin duda hay quienes piensan que dicho poder es para realizar potentes señales e impresiones a lo largo y solo inventan el ego del individualismo. Pero la Biblia muestra que ese poder tiene un uso más amplio para servir la eficacia, para vivir en victoria y para perseverar hasta el final. Neumatología juanina. El Evangelio de Juan es reconocido por su cristología. De hecho, fue escrito para el lector creyente que en Jesús de ese modo fuera salvo, pero el creyente de Juan también contiene ricas enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Veamos cuáles son estas enseñanzas. Número 1. Comienza identificando a la gente que bautiza al Señor Jesucristo, Juan 1:33. Literal A, la verdad revelada al Padre, que Él los envió y dijo. B, en forma de identificarlo, sobre quienes veas descenderá el Espíritu, ese es. C, releva la revelación que hace el Señor bautizando en Espíritu Santo. Número 2. Prosigue explicando la actividad del poder del Espíritu Santo. El Espíritu es de la gente que opera en un nuevo nacimiento, Juan 3, del 5 al 8. El Espíritu es el compañero del creyente, Juan 14:16. Como consolador permanente, parece que está con nosotros para siempre. Como Espíritu de verdad se concentra en la influencia del mundo sobre nosotros. 3. Como huésped divino que mora en nosotros, el Espíritu Santo es el Maestro, Juan 14:26. El Espíritu es el que da testimonio, Juan 15:26. El Espíritu es el que convence, Juan 16, del 7 al 11. El Espíritu glorifica a Cristo, Juan 16:12. 3. Concluye otorgando el don del Espíritu. Les da una comisión, Juan 20:21. Les otorga la fuente de poder, Juan 20:20. C. Les da la autoridad, Juan 20:23. Conclusión de esta parte. Al meditar que Jesús dijo, recibid al Espíritu Santo, debemos reconocer que todo lo que nos da el Espíritu por la medida. Juan 3:34. El que cree en Cristo, de su interior correrá ríos de agua viva. Juan 7:37. El resto se refiere al Espíritu Santo, verso 39. Vivamos con ese torrente del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. El bautismo en Espíritu, Hechos 2:39. ¿Qué es el bautismo en Espíritu? 1. Es la promesa anticipada. Anuncia la profecía de Joel, Joel 2:28. Reitera que el Señor Jesucristo, Lucas 24:29, Hechos 1, del 6 al 8. 2. Es una promesa cumplida, materializada en el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4. Identifica al apóstol Pedro en Hechos 2:16. 3. Es una promesa identificada, descrita como una investidura de poder,
Lucas 24:49, explicada como consecuencia de la venida del Espíritu Santo sobre el creyente, Hechos 1:8, acompañada de viento y fuego, evidencia de hablar en lenguas, Hechos 2:4. Número 4. Es, es una promesa vigente. Comenzó a cumplirse en el primer círculo de creyentes en los 120. Está disponible para el pueblo de Israel, para nosotros, vuestros hijos, Hechos 4:39. Para los gentiles no quedan exceptos los que están lejos. Mantiene vigilante en nuestro tiempo, para cuando el Señor nuestro Dios nos llamare. Conclusión de esta parte. En tanto Dios todavía está llamando pecadores al arrepentimiento y el efecto de muchos está siendo salvos, la última cláusula de Hechos 2:39 tiene la aplicación actual. Si usted ha sido salvo, la promesa del Padre del bautismo del Espíritu Santo es para usted. Si lo ha recibido, no salga de Jerusalén, no siga adelante hasta que haya sido embestido por el poder de lo alto. Los dones del Espíritu Santo hizo uso. Base bíblica, 1 Corintios, capítulo 12. La iglesia de Corinto estaba muy conformada por hombres y mujeres que vivían en un ambiente lleno de corrupción espiritual y moral. La ciudad era reconocida por la prostitución y la perversidad de sus habitantes que la practicaban. Eran personas idólatras que venían al conocimiento de Jesucristo. A través de la carta que Pablo instruye a la congregación de los Corintios a que se enfoque a procurar una vida guiada por el Espíritu Santo, ejerciendo de una manera adecuada los dones brindados por Dios por la edificación del cuerpo de Cristo. Con ello el apóstol disipa dudas, termina controversias y sigue asentando todo lo que debe ser hecho para glorificar el nombre de Jesús. Existe una preocupación ministerial por la que la Iglesia conozca la doctrina de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de estos dones espirituales. B. La ignorancia es incompatible con la fe cristiana, en cual se magnifica el conocimiento. Cuando erais gentiles, se os extraviaría. Según Pablo, un creyente ignorante es tan extraviable como un pagano idólatra. C. La creyente que se mantiene en ignorancia sobre el asunto de la manifestación del Espíritu corre el peligro de ser extraviado por su fe por causa de su falta de discernimiento. Os hago saber que nadie que hable en el Espíritu llama anatema a Jesús. C. Los dones del Espíritu tienen un carácter diverso. C1. Carismatón. Expresa el carácter gratuito de los dones espirituales que son dados por el cuerpo de Cristo, sin que nadie medie mérito alguno por causa de sus miembros. El Espíritu Santo los da según las obras del ser humano, que se basa en un nivel de espiritualidad en los creyentes, sino que reparte de acuerdo a la abundante gracia de Dios. Este es el poder divino que nos viene por solo la bondad del Altísimo. Versículos 7 y 11. C2. Diaconión. Señala el carácter práctico de los dones espirituales, de ser dados del cuerpo de Cristo con un propósito definido de entre los miembros que sirven y se apoyan los unos a los otros. El Señor así ha dispuesto y ahora ha continuado el flujo de servicio en la iglesia. Este es el poder divino que no viene para ministrar y ayudar a los demás. Efesios 4, versículos 11 y 12. C3. Energematón. Señala el carácter poderoso y activador de los dones espirituales que son dados por el cuerpo de Cristo a una dotación especial de poder de Dios que opera en todos los creyentes. El Padre envía la energía sobre la iglesia de los miembros del cuerpo que empiezan a moverse en la vida del reino. Esta es una potencia divina que sale directamente de la mano del Creador y produce resultados para su gloria. C4. Fanerosis.
señala la característica sobrenatural de los dones espirituales que son dados por el cuerpo de Cristo para manifestar la presencia real del poder de Dios. El Espíritu Santo opera en los creyentes para demostrar que la existencia divina es auténtica y visible en la Iglesia. El poderío celestial mostrado en nosotros es para la revelación de un mundo que es la grandeza y la soberanía del Señor. 2. Los propósitos de los dones espirituales. El objeto general de los dones es buscar un bien común en el cuerpo de Cristo. El versículo 7 del capítulo en este estudio dice, para que cada uno se le sea dado la manifestación del Espíritu para provecho. Sin embargo, existe un propósito particular definido en el correcto uso y derivado de su diversidad. En relación con Dios sirve para manifestarse la presencia y el poder divino por medio del favor de su pueblo. Primera de Corintios 14, 24 y 25, Hechos 1, 8, 4, 21, Romanos 8, 28, 15, 18 y 19. Literal B, la relación del cuerpo de Cristo sirve para la edificación de la iglesia, vivificación del culto y perfeccionamiento de los santos en la unidad. Primera de Corintios 12, verso 7, capítulo 14, versículo 3, 12, capítulo 26, verso 2, segunda de Corintios 12, 19, Efesios 4, 11 al 13. En relación a cada creyente en particular, algunos dones sirven para la edificación personal. Primera de Corintios 14, 4 y 28. D. La revelación de la Gran Comisión sirve de gran ayuda para la extensión del reino de Dios. Hechos capítulo 8 versículos 6 y 12. 3. Clasificación de los dones espirituales. Por las razones de tiempo y espacio solo tendremos aquí 9 géneros que trata el apóstol en el versículo del 8 al 10 de Primera de Corintios capítulo 12. A. Dones de revelación. Manifiesta la omnisciencia y la omnipresencia divina. A1. Palabra de sabiduría, que es logos o sofías. Se manifiesta cuando viene una palabra de consejo o aviso a quien ayuda a la persona a conducirse en cordura y evitar el peligro o llegar a buen término a una empresa. Ejemplos: José y su consejo a Faraón, Génesis 41 del 28 al 41. Salomón y su juicio sobre las madres que reclamaban a un hijo, Primera de Reyes 3, versos del 16 al 28. Esteban ante los judíos que lo mataron, Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 14. Pablo ante Agripa, Hechos 26, versículos del 28 al 32. El pastor cuando predica, aconseja y ministra. A2. Palabra de ciencia. Logos o gnosis se manifiesta cuando viene la revelación que contiene datos específicos de personas o acontecimientos que descubren una venida oculta o el derramamiento al entendimiento humano. Ejemplos: Eliseo y su prevención ante el rey de Israel sobre las estrategias de los asirios. Segunda de Reyes 6 del 8 al 12. Daniel y su descripción del sueño de Nabucodonosor. Daniel 2, 26 al 28. Ananías y su visión de Saulo en casa de Judas. Hechos 9, versículos del 10 al 12. Cornelio y su llamado a Pedro. Hechos 10. El profeta le llama por su nombre a los creyentes y menciona asuntos íntimos sin conocimiento previo. El creyente que sueña y resulta cierto que vio mientras lo que cuando dormía. A3. Discernimiento de espíritus. Diacléresis neumatón se manifiesta cuando viene la identificación precisa de la promesa de un mensaje profético o una manifestación sobrenatural. Así se conoce el asunto que se origina en el Espíritu de Dios, que es el espíritu del ser humano o del diablo. Ejemplos: Miqueas en su anuncio de la muerte de Acab, cuando denuncia que hay un espíritu de muerte en sus profetas. Segunda de Crónicas capítulo 18. Jeremías cuando descubre la falsa profecía de Hananías, Jeremías 28. Pablo cuando se da cuenta que a la mujer que los
anunciaba como siervos de Dios se hace por influencia diabólica. Hechos 16, versículos del 16 al 18. El pastor, cuando detecta la manipulación de los pseudoevangelistas en los ministerios de milagros o de las profecías. B. Los dones de operación que se manifiestan en la omnipresencia divina. B1. Fe, en griego pistis, se manifiesta cuando viene el poder de la capacidad para creer en Dios y confiar en las promesas en las circunstancias más diversas de la vida de los creyentes. Así, nos podemos abandonar en las manos del Señor en la conciencia de que Él es fiel y nunca falla, y que todo lo que suceda será por la gloria de nuestro bien. Es también la capacidad para recibir como posible lo que es imposible desde la perspectiva humana. Ejemplos: la viuda que dio a Elías en la última torta que tenía para ella y su hijo, Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Noé, que construyó un arca para salvar una familia de un diluvio inimaginable, Hebreos 11:7. Pablo y Silas al cantar himnos en la cárcel, Hechos 16 del 22 al 25. El creyente por el Espíritu hace confesión o declaración de fe. El siervo de Dios que espera en la provisión divina, confiando y pensar en la austeridad que predomina en la iglesia. B2. Dones de sanidades. Carismata o aimatón se manifiesta cuando viene el poder para expulsar la enfermedad de un cuerpo en el nombre del Señor. Así la salud regresa o se instala en la vida de quien está oprimida, por ejemplo, a causa de la enfermedad. Así se rompen las ataduras de los hombres y las mujeres que tienen para vivir una vida plena en gracia de Dios. Ejemplos: Naamán el leproso es limpiado, Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 11 al 14. Ezequías sana y recibe 15 años más de vida, Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. La suegra de Pedro que se levanta después de una fiebre que tenía en cama, Mateo 8, versículos 14 y 15. Los creyentes que recibieron salud después de un diagnóstico de cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. B3. Hacer milagros. Energemata dunameón se manifiesta cuando viene el poder para realizar el acto sobrenatural que puede catalogar entre los prodigios y las maravillas divinas obradas en los creyentes. Así se producen los milagros de resurrección, restauración, sanidad financiera, climáticos y hasta salvíficos. Ejemplos: Elías hace descender fuego, agua del cielo, Primera de Reyes 18 del 36 al 45. Eneas se levanta de una parálisis, Hechos 9, versículos del 32 al 35. Pablo es picado por una serpiente venenosa y no sufre ningún daño, Hechos 28, versículos del 3 al 6. El creyente que recibe provisión cuando alguien oró por él, la pareja estéril que procrea hijos. C. Dones de expresión. Manifiestan sobre la soberanía divina. C1. Profecía, que viene del griego profetaia. Se manifiesta cuando viene e influye la divina para mover a los creyentes expresando un mensaje de Dios, un lenguaje del pueblo. De esta manera se avisa el peligro, se amonesta, se exhorta al creyente y edifica a la iglesia con las palabras directas del Señor que mueve a sus siervos. Ejemplos: Jonás anuncia la inminente destrucción de Nínive. La denuncia profética traduce la conversión y la conversión produce salvación, Jonás 3. Un varón de Dios declara la palabra de Dios a Elí y anuncia la muerte de sus 2 hijos en ese mismo día. Primera de Samuel capítulo 2, versículos del 27 al 34. Abogó a vista de Pablo
y declara el sufrimiento que sobrevendría a Jerusalén. Hechos 21, versículos 10 y 11. Pablo predice el carácter que prevalecerá en los hombres de los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 3. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. El creyente que recibe una palabra de aliento de algún miembro de la congregación. El pastor es el mensaje que lanza en una palabra de bendición y el pueblo al que lo dirige. C2. Diversos géneros de lenguas, heterogéneo glosón, que se manifiesta cuando viene la influencia divina al mover al creyente al expresar el mensaje de Dios en un lenguaje desconocido, tanto que lo expresa como para quienes lo reciben. De todos modos, se transmite el aviso del aliento divino si se necesita ser interpretado para que contemple su función. Ejemplo, el fenómeno de Pentecostés eran de lenguas conocidas y desconocidas a la vez. Hechos 2, versículos del 4 al 11. Los que hablaron las lenguas en la casa de Cornelio, Hechos 10, del 44 al 47. Los cánticos que explotaban dando el don de la que supravaloraron. Primera de Corintios 14, el 16 al 18, el 23 y el 27. El creyente que levanta su voz en la congregación para expresar un mensaje de Dios en un idioma no conocido. C3. Interpretación de lenguas. Germenía glosán se manifiesta cuando viene la influencia divina para habitar en el creyente para comunicar la iglesia en el contenido de la expresión de las lenguas y antecedió así que edifica la congregación en el entendimiento integral del mensaje y se nota en la conjugación de la inteligencia y en el poder de Dios que releva los ministerios humanos. Ejemplos: el creyente que levanta para comunicar un idioma al pueblo que el Señor expresa a través del mensaje de lenguas en algún creyente antes transmitió. 4. Administración y regulación de los dones espirituales. Los creyentes que el apóstol Pablo describe no desconocían las manifestaciones que las que tenían y disfrutaban el poder divino a través de los dones espirituales. El problema es que la ignorancia radicaba en la que carecían de algunas especificaciones para regular y equilibrar el uso del culto, así como dictan a través de las epístolas de los parámetros para que encaucen toda la manifestación que el debido orden a fin que sirvan de mayor provecho a la iglesia. Es necesario incluir que la iglesia, para que aprecie la belleza y valore el factor edificativo que traen las manifestaciones del Espíritu Santo, también es imprescindible corregir los conceptos erróneos de las prácticas viciadas por los que no se ajustan al temor de las Escrituras en cuanto a los dones espirituales. A. Cada creyente debe descubrir y entender el don en particular. Primera de Corintios 12:7. Cada creyente debe tener el deseo de recibir mejores dones espirituales. Primera de Corintios 12:31. C. Cada creyente debe conocer y fomentar la disciplina espiritual de someterse en el ejercicio de su don al orden establecido por Dios. Primera de Corintios 14, versículos 32 y 33. D. Cada creyente debe ejercer su don para una actitud de humildad, amor, para que tengan valor y permanezcan en su ministración. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Cada creyente debe ejercer su don, armonía absoluta, con la fe revelada en las Escrituras. Romanos 12:6. F. Cada creyente debe ejercer su don de sometimiento a la autoridad espiritual del pastor como líder y guía del rebaño. G. Cada creyente debe evitar los extremos de exaltar las manifestaciones sobre la palabra de Dios, tanto como menospreciarlos o descuidarlos por temor a caer en el error. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 22. Conclusión de esta parte. En el cuerpo de Cristo todos tenemos una función, hay un lugar en que todos los miembros ociosos. Existe un desafío enorme en la gran comisión de Cristo que nos ha encomendado.
Hemos recibido el poder del Espíritu y los dones sobrenaturales que nos llevan como útiles herramientas al cumplimiento del deber. En la Biblia se nos hace un enérgico llamado a meditar en el hecho que un día tenemos que dar cuenta al Señor por todos los recursos que nos ha dado al servicio en la tierra. Tenemos iniciativas, conocemos y producimos fruto para Dios. Ministramos a los demás miembros de la iglesia. Seamos esos hijos diligentes que ejercen la administración y ejecutan su don. Al final seremos los que se levantan la cabeza para recibir las bienaventuranzas del Padre por la tarea cumplida. Para los negligentes les irá muy mal. Un día el Señor nos preguntará: ¿qué hiciste con el don que te di? Y nuestro servicio hoy depende de nuestra respuesta aquel día. El bautismo en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, dos profetas en especial son los que hablaron en la promesa de derramamiento del Espíritu Divino sobre el pueblo de Dios, Ezequiel y Joel. En el Evangelio de Juan se nos habla de una ocasión antes de Pentecostés y de Jesús que infundió el Espíritu Santo en sus apóstoles mediante su soplo. Juan 20, de los versículos del 21 al 23. A este pasaje se lo ha llamado el Pentecostés juanino, que se trata del bautismo en el Espíritu Santo, de la manera de promesa de Joel, más bien es una confirmación del llamado apostólico. Las frases siguientes testifican a Cristo que delega como la autoridad y su ministerio sobre los apóstoles y nos envía una misma forma del Padre que envió a Él aquí y los bautiza en el nombre del Espíritu, sino que comunica su misión. Receptores. De acuerdo con el tenor apostólico, toda persona que haya nacido de nuevo por la recepción de Jesucristo como Señor puede recibir la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. En la prédica de Pedro en el día de Pentecostés se habla del alcance universal de esta bendición del Padre. Simón proclama luego del arrepentimiento del bautismo, lo cual nos habla de una verdadera conversión en las personas que vuelven a beneficiarse de la promesa y luego puede llegar a generaciones siguientes, sin importar su ubicación geográfica, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto nuestro Señor los llame. Hechos 2:39. Profetiza Joel y afirma Pedro: en el derramamiento del Espíritu de Dios no tiene limitaciones de género, edad, condición social. Se otorga a siervos, amos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. En Cristo se eliminan las diferencias y el Padre da a todos por igual gracia. Joel 2:28-29, Hechos 2:17-18. El alcance de la promesa del Padre profetizada por Joel trasciende de la concepción de los apóstoles. La casa de Cornelio es el primer lugar en donde un grupo de creyentes no judíos reciben la bendición de la llenura del Espíritu, que se derrumba por completa las barreras raciales y se proclama a Jesús como el Salvador, bautizador de todo ser humano en el mundo. Hechos 10:34, versículos del 44 al 48. Formas de recepción. No existe en la Biblia una fórmula mágica para la recepción del bautismo en Espíritu Santo. Pentecostés vino sobre los inesperados. De repente, en Hechos 2:2, nadie oró por otro, ninguno impuso las manos a sus hermanos, los discípulos estaban sentados, ni siquiera dice que se estaban orando o tenían algún culto, simplemente la soberanía divina envió sobre las lenguas de fuego que se asentaron sobre las cabezas de los fieles, luego recibieron la llenura del Espíritu Santo, acompañados por señales en hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablen. Hechos capítulo 2, versos 3 y 4. En la casa de Cornelio el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra de Dios, sin que Pedro y los compañeros lo esperaban. Fue repentino y sorpresivo que el hecho de que los apóstoles no consideraran a los gentiles como candidatos para recibir tal bendición. Ellos pensaron que eran exclusivamente para los judíos. Hechos 10:45. Vinieron otra vez las lenguas, manifestaciones carismáticas que confirmaron en los círculos apostólicos que el Señor había extendido su gracia salvadora a los gentiles. Hechos 10:46. Lógicamente no hubo imposición de manos.
era abominación para los hebreos. Ni oración ni ayuno. Otra vez la soberanía divina actuó sin intermediario humano más que un predicador. Bautismo en el Espíritu o del Espíritu. En la Escritura encontramos dos conceptos diferentes en cuanto al bautismo en relación con el Espíritu Santo. La primera tiene que ver con el bautismo o con el Espíritu. Estos dos términos son utilizados por los evangelistas para hablar de la promesa del Padre. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Hechos 1:5. El claro es en el Espíritu que lo saca acaso, no bautiza, sino Cristo. El bautista habló de Jesús como el agente que efectúa el bautismo. El Espíritu, en este caso, es elemento envolvente que lleva a la persona del poder divino para testificar. El concepto del bautismo del Espíritu o poder del Espíritu es una cuna paulina. Aquí sucede en contraparte. Ahora el Espíritu Santo es el bautizador, el agente que introduce a los creyentes en el cuerpo a Cristo. En 1 Corintios 12:13, ahora Jesucristo es el elemento envolvente, entonces sucede una incorporación. El contexto indica que no se trata del mismo bautismo de los evangelios, no es la promesa del Padre, sino la integración de lo que recibieron al Salvador de la Iglesia para invertirlos en miembros de ella. Conclusión de esta parte. Los dos bautismos son importantes. El bautismo en espíritu del cuerpo de Cristo tiene relación directa con la salvación. El bautismo de Cristo o en el Espíritu Santo tiene que ver con la llenura, con el poder de Dios para el ministerio. Uno nos faculta como miembros del reino y el otro nos capacita para cumplir nuestra misión en la tierra con eficacia. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor los permite, estaremos muy pronto en una próxima enseñanza. Bendiciones.